¡Qué alegría, mi gente! México tiene nuevo campeón. Yoali Mosqueda consigue el campeonato mosca de Norteamérica por parte de la WBO al darle una paliza a su compatriota Michael El Nieblas. En Metepec, la noche de ayer, 14 de febrero, Yoali Mosqueda mandó a la lona 5 veces al valiente Nieblas. Y en este video vamos a hacer un análisis exhaustivo de esta cartelera que estuvo muy buena. Hubo un knockout terriblemente escalofriante y también platicaremos de eso más adelante en este video. ¿Y qué creen? También vamos a platicar y analizar el robo descarado que le hicieron en Japón al mexicano Brian el Destructor Mercado. Sí, señor. En el segundo round hubo un choque de cabezas totalmente accidental, producto de la inercia del combate, y en el séptimo round el referee tomó la decisión de detener la pelea al ver que el Destructor Mercado le estaba dando la paliza de su vida a Ryosuke Nishida y decidió mejor detener la pelea al ver el peligro inminente que su compatriota fuera apaleado brutalmente por el Destructor Mercado y que perdiera gacho. Robo en Japón y México tiene nuevo campeón. Un fin de semana de locura llena de emociones fuertes, y si te gusta la adrenalina, quédate hasta el final de este video porque te prometo que está lleno de acción de inicio a fin. Y antes de comenzar con los análisis, quiero que te suscribas en este momento. Si aún no te has suscrito a Richie Vlog, suscríbete y regálanos un like para fortalecer esta transmisión y llegar a más personas. Pues empezamos platicando de la extraordinaria cartelera que vimos la noche de ayer en Metepec. Puras peleas del más alto nivel, todas las peleas estuvieron bien chidas. Vamos a empezar a platicar con la pelea estelar, donde Yoali Mosqueda consigue el campeonato mosca de Norteamérica tras conseguir el knockout técnico ante un valiente Michael Nieblas. Desde el round 1, Yoali Mosqueda marcó su supremacía boxística, empezó boxeando lateralmente, dando combinaciones fuertes al cuerpo y a la cabeza, con ese estilo tan difícil de descifrar. Miguel Nieblas salió bien cerrado con la guardia alta porque sabía del peligro que representaba Yoali Mosqueda, el hermano mayor de Brandon el Perro Mosqueda, ganador del Grand Prix Boxing del tío Turquís. En el round 2, Yoali Mosqueda estaba ya más suelto, se sentía más libre. Nieblas ya había sentido la pegada de Yoali, pero nunca dejó de ir al frente. Michael Nieblas en el segundo round avanzaba constantemente, tratando de conectar algún golpe de poder que resolviera la situación, pero Yoali lo estaba cazando, lo estaba cerrando, y en el segundo round Yoali seguía marcando puntos con feroces combinaciones al cuerpo y a la cabeza. Una pelea hasta el momento bien alegre y entretenida. En el round 3, Michael Nieblas se veía más concentrado, se veía que estaba agarrando su ritmo, entraba bien en el intercambio de golpes, recibía pero también soltaba, se veía bien hasta el round 3 el Nieblas. En el round 4, Yoali volvía a subir las revoluciones y empezaba a encontrar más espacios, creando ángulos, soltando bien esos rectos y esos ganchos al cuerpo. En la esquina de Yoali, antes de entrar al round 4, le habían pedido que golpeara las costillas de Nieblas. Yoali hasta el momento había ganado todos y cada uno de los rounds. Nieblas, sin embargo, valientemente no dejaba de avanzar, hay que reconocerlo. Si hay algo que señalar es la valentía de Nieblas, porque Nieblas murió en la raya y nunca se rindió. En el round 5, que Yoali sale con todo y buscó más el intercambio, a lo que Nieblas accedió valientemente, se fajó con Yoali en el round 5, pero la técnica de Yoali era infinitamente superior a Nieblas, aunque Nieblas no daba un paso hacia atrás, Nieblas muy valientemente se la rifó todo el round con ganas y con valentía durante toda la pelea. En el round 6, mucha voluntad de Nieblas, pero poca efectividad. Ya se le veía bien cansado a Nieblas, los golpes al cuerpo se veía que ya estaban haciendo su efecto en la humanidad de Nieblas. Y en el round 7 empezaba el inicio del fin para Nieblas. Gancho al hígado y a la lona, limpia y perfectamente bien conectado el gancho al hígado con el sello de la casa. Nieblas se levanta valientemente para seguir recibiendo más metralla, y en el round 8 otros 2 ganchos al hígado lo vuelven a mandar a la lona otras 2 veces. Y todos pensábamos que iban a detener la pelea después de 3 caídas, pero aún seguía Nieblas con vida para regalarnos un noveno round donde volvió a caer otras 2 veces más con ganchos al hígado.
literalmente le machacaron el hígado Nieblas, hígado encebollado para llevar. Le levantaron el hígado Nieblas después de 5 caídas, resistió Nieblas antes de decretarse nocaut técnico para darle al mexicano Yoali Mosqueda el campeonato norteamericano de la WBO en los pesos mosca. Yoali Mosqueda da un paso muy importante para convertirse en campeón mundial. La siguiente pelea de Yoali Mosqueda muy probablemente será por el campeonato mundial de los pesos mosca, o incluso el mexicano podría disputar hasta un campeonato mundial vacante en super mosca cuando el tejano Jesse Iván Rodríguez suba de categoría a los pesos gallo, como ya lo ha mencionado su entrenador Don Robert García. Campeón mundial a la vista y no hay quien detenga a Yoali Mosqueda, la mera verdad. Qué orgullo ser mexicano, porque esto es box, esto no es fútbol, y en el box se le respeta a México. Aquí sí ganamos, y cuando no ganamos nos roban, como le pasó a Brian el Destructor Mercado hoy a las 3 de la madrugada en Japón. Hubo un robo descarado, y antes de platicarte de lo que pasó con Brian el Destructor Mercado y la manera tan horrible que le robaron, quiero que te suscribas a Richie Block en este momento y que me regales un like para fortalecer esta transmisión. Hoy a las 3 de la madrugada en Japón, en los Super Gallos, se enfrentó Brian el Destructor Mercado contra el ex campeón mundial Ryosuke Nishida. Una pelea que comenzó pareja, un primer round muy bueno, muy parejo el primer round, fue un round de estudio. En el segundo round, ¿qué creen? Miren, pasó esto, chéquense bien, vamos a analizar un cabezazo totalmente accidental, producto de la inercia del golpeo, y lo podemos ver, lo podemos analizar gracias a la magia de la repetición. No hubo intención del Destructor Mercado, él también se llevó un tope. Sabemos que a Nishida siempre lo sangran, siempre sale muy golpeado, muy hinchado en sus peleas, y aquí no fue la excepción. Desde este segundo round, Nishida sufrió un corte que lo obligó a ir hacia el frente. Vean el corte no está cerca del ojo, está por arriba de la ceja, fácilmente pudo continuar, pero a eso ya llegaremos después. Nishida conectó buenos golpes en los siguientes rounds, una pelea muy pero muy pareja hasta el séptimo round. Mis tarjetas habían marcado un empate, pero en el séptimo round todo cambió. El mexicano estalló. El Destructor demostró por qué le dicen el Destructor y dominó al japonés en todo el séptimo round y casi noquea a Nishida. Le estaba dando una buena paliza a Nishida, y en el momento que mejor lucía Brian el Destructor Mercado, en el momento en que estaba dominando el mexicano al japonés, que el referee mañosamente decide detener la pelea para que el médico revisara a Nishida. ¿Y qué creen? Decidieron detener la pelea ante los ojos atónitos de todos los que estábamos viendo este tiro. Detuvieron la pelea los japoneses cuando vieron que no podían. Decidieron detener el combate al ver que Nishida se estaba llevando una paliza monumental por parte del mexicano, y le dieron la decisión al local, le dieron la decisión al japonés con tarjetas 69-94, 69-94 y 69-94. Una jalada. Ahora Ryosuke Nishida es el retador mandatorio Super Gallo IBF porque el médico decidió detener la pelea. Y hay que ser directos con esto. Hemos visto cortes peores, hemos visto heridas realmente gachas. Aquí el médico, el referee y los jueces fueron demasiado localistas. Al ver que no podían, simplemente decidieron parar la pelea. Y cómo no la detuvieron cuando peleó el Camaleón Ayala, quien estaba totalmente bañado en sangre, ¿se acuerdan? Localista el fallo, Nishida arropado por los jueces, por eso nunca sale de Japón, y pues Naoya Inoue la tiene fácil con Nishida. Será una pelea fácil para el monstruo japonés Naoya Inoue. Yo me puedo equivocar, me he equivocado en el pasado, pero los que no se equivocan son ustedes. Y en la pestaña comunidad hace unas horas hice una encuesta preguntándoles a ustedes, el respetable público, qué opinaban de esta pelea, y su respuesta fue contundente. La mayoría de nuestros sabios suscriptores coinciden con su servidor que la pelea terminó en robo para el mexicano. La encuesta aún es muy joven porque al momento que estoy haciendo este video, la encuesta llevaba 1 hora y la habían contestado 106 personas. Ahorita deben de ser mucha más. De las 100 personas, el 46% opina que le robaron descaradamente a Brian. El 10% opina que Nishida bien pudo haber continuado con la pelea. El 15% opina que ganó bien el japonés y el 28% opina que en Japón hay que noquear para ganar. Porque los dados siempre estarán cargados con el local, eso lo sabemos. Hay opiniones diversas, por ejemplo, Rosa Ortiz nos comenta lo siguiente.
La primera vez pensé que era un empate, lo volví a ver y ganó bien el nipón. Los golpes de poder fueron de mercado, pero el nipón dominó por volumen y precisión. También le favorecieron y pararon antes la pelea por estar en su casa. Ha de ser porque es la primera vez que pelea fuera de casa y se le complican los zurdos. Dicen que se aprende más de las derrotas que en ganar. Mi humilde opinión. Muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros, Rosa, y te doy la razón en que se vio la falta de experiencia del Destructor Mercado. Ganó en experiencia y mucha. Ahora sabe que hay que noquear para ganar cuando se salga fuera de México. Lo vivió en carne propia. Y yo creo que tu primera apreciación estuvo correcta. Yo también creo que fue un empate. Mínimo era un empate. Luego, Juan López comenta: si el Destructor no pudo noquear, entonces no está listo para Inoue. En Japón solamente se gana noqueando. Muy duro, pero justo tu comentario, Juan. Un saludo enorme. Escríbanos sus comentarios aquí en la cajita de comentarios para leerlos y darles corazón. Queremos ver su opinión aquí en la cajita. ¿Fue un robo o ganó bien el japonés? Empecemos el debate. Vamos a debatir todos, los invito. ¿Qué opinan? Que se arme la campal aquí en la cajita de comentarios. Que se haga el slam de comentarios. Quiero destacar algo más. Aún no hemos terminado. Quiero resaltar la pelea entre Aldair Pérez contra Santiago Camaño. Aldair, el cachorro, hombre, qué boxeadorazo. No tuvo piedad el cachorro Aldair y de esta manera tan tremenda noquea a Santiago Camaño. Sin duda el mejor knockout de este fin de semana y uno de los mejores knockouts en lo que va este 2026. Tremenda derecha que manda Santiago al país de nunca jamás. Qué buen guamazo se llevó Santiago. Hay que seguir de cerca al cachorro Aldair Pérez. Aldair Pérez, el cachorro, con apenas 17 años, debe de ser seguido de cerca porque tiene material para ser campeón mundial. Hay que seguir de cerca la carrera de Aldair Pérez y vamos a deleitarnos una vez más con este espectacular knockout en el round 2. En la tercera pelea como profesional de Aldair. Ya lleva 3 peleas ganadas, 2 por knockouts. Potencia pura la del mexicano y qué buena cartelera la de Boxstars Promotions. La mera verdad, mis respetos, son la mejor promotora de boxeo en México. Comparo esta cartelera de Boxstars Promotions con las carteleras de Zuffa Boxing y nada que ver. Siempre las mejores carteleras son las mexicanas, porque aquí no hay correlones, aquí hay hombres fajándose y dándolo todo. ¿Vieron la cartelera de ayer por la noche? ¿Vieron la pelea de Brian el Destructor Mercado? Quiero leer sus opiniones, que se arme la campal aquí en la cajita de comentarios. Y le mando un saludo a mi familia, sobre todo a mi hermano Richie por ser mi esquina aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Si te gustó el contenido, suscríbete ahora mismo a Richie Vlog para darle fuerza a este video. Y si este video les gusta y lo hacen viral, si lo comparten mucho, seguiremos haciendo contenido como este. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.